Muy buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperemos unos 2 minutitos a ver si se siguen conectando más personas, ¿sí? Estoy solo con 3 estudiantes. ¿Qué pasaría con el resto? Ni idea, la verdad. Parece que tienen problemas con el tema de pagos o algo así, porque imagino que juntos deben estar cogiendo otra materia, ¿no es cierto? O primero tienen que aprobar este módulo. Según yo, tenemos que probar el módulo. Ah, ya. Entonces tal vez sea por el tema de pagos que, bueno, coordinación me supo manifestar. Bueno, yo creo que vamos a empezar la clase. Igual todas las clases, como ustedes tienen conocimiento, queda grabado y también se les va a subir todas las clases que ya se ha dictado mediante coordinación. No los puedo hacer o no les puedo enviar de manera personal porque por disposición de la coordinadora a cargo de este curso, pues me acabó de manifestar de que todo será mediante la plataforma virtual para tratar de interactuar con los estudiantes y ver esa situación. Con esos antecedentes igual, ustedes se preguntarán, ¿no?, cómo va a ser el método de evaluación autónoma hacia ustedes. Ese está subido alguna información a la página virtual, pero cabe recalcar que les mandaré un trabajo que igual les avisaré en el momento en que esté subido a la plataforma, y posterior a eso también pues se dictará y se subirá también lo correspondiente a la evaluación. No sé si en este curso está, si alguien puede verificar si está 2 o 1 evaluación. Yo voy a verificar bien eso porque en otros cursos me sale 2 evaluaciones, pero va a ser solo 1. Entonces, yo cualquier situación que ya suba, yo porque obviamente yo como dueña de mi materia tengo que hacerlo y decirle a la coordinación que tenga la fineza de subir dicha información. Cuando esté subido la misma, pues yo les avisaría, ¿no? Sería la próxima clase, que más tardar, creo que el fin de semana, y ya para la nueva semana ya debe estar subido, para que ustedes puedan aprobar el curso. Quedamos así. Ya, entonces ahora sí, en honor al tiempo, pues vamos a empezar. Prácticamente... En la plataforma sí hay una evaluación que dice lección 1 y la última evaluación que dice examen final. O sea, son 2 evaluaciones. Sí, sí, justamente eso estoy viendo en coordinación, cómo se gestiona, porque tenemos que
todavía fijar los puntos, ¿no?, sobre la evaluación autónoma. Y me habían manifestado que era solo una evaluación. Pero en cuestión de elecciones y todo eso, no, me dijeron que avance en clases y que será una evaluación final. Entonces, voy a conversar este tema, caso contrario, igual, si existe una elección y un examen final, igual yo les avisaría con tiempo. Entonces, por esa parte, tranquilos, ¿ya? Disculpe. Listo. Dígame rapidito. Ya, perdón. Tengo una duda. Lo que pasa es que estaba revisando y en la tarea primera que está cargada sale que está atrasada con 1 año, casi 2 años, y no permite subir nada. No sé si es que eso ya se... Sí, justamente eso les digo. Prácticamente nosotros nos regimos a la materia igual, o sea, está actualizada, está todo bien en diapositivas, pero en lo que faltó actualizar, creo, una situación de trabajos, por eso les digo, de evaluación autónoma, que está con fechas anteriores. Entonces, toda esa situación ya se va a encargar coordinación. Yo, cuando ya tenga el trabajo escrito que lo van a presentar, obviamente tendrán que subirlo y todo eso, les daré las directrices. Eso ya se va a subir y se va a estipular el nuevo tiempo. O sea, es imposible que nosotros podamos subir cualquier tipo de trabajo, ni siquiera les he dado las directrices, y aparte de eso, sí, en tiempos no está bien. Entonces, eso está un poco desactualizado en cuestiones de tareas. Entonces, eso les digo, cuando yo ya suba la tarea, por eso es que yo tengo que enviar a coordinación toda esa situación, tengo a cargo 2 cursos más, entonces... yo aspiro que en esta semana, ya más tardar la nueva semana, ustedes ya van a tener apertura y para que suban el trabajo correspondiente que les voy a enviar. No será un trabajo complejo, va a ser muy sucinto en información, en lo que ustedes tengan que hacer, pero eso les avisaría con tiempo. Así que tranquilos por esa parte y continuemos con clase. ¿Ya? A ver, señores, no sé si ustedes pueden ver las diapositivas. Sí, sí se puede observar. Sí. Listo. Listo. Bueno, señores estudiantes, anteriormente nosotros las anteriores clases habíamos hablado toda una introducción de lo que comprende el régimen tributario, ¿no? La administración tributaria. Y prácticamente hacíamos mención, inclusive nos habíamos quedado en toda la jerarquización de la norma suprema que tenemos nosotros, como es la Constitución, hasta cualquier acto normativo que emane cualquier autoridad pública, digámoslo así. En este caso, cualquier autoridad o servidora pública que trabaje, digámoslo así, en la administración tributaria. Entonces, en ese sentido, nosotros ya habíamos hablado de la jerarquización de las normas, de la importancia que tiene la Constitución y todas las generalidades concernientes a los contribuyentes. En este punto, pues vamos a analizar los elementos de la relación jurídica tributaria y sus sujetos de obligación. Perfecto. Entonces, pues bien, vamos a hablar sobre la obligación tributaria y decimos que es un vínculo jurídico personal. Obviamente, al existir tanto un sujeto activo y pasivo, decimos que la cuestión y la obligación tributaria es un vínculo jurídico que nosotros tenemos con el Estado, todas las personas, pero de carácter personal. Es decir, no se puede transferir, no se puede, a nombre de tal persona, yo puedo crear este vínculo, no, sino es netamente personal. Existente entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual deba satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, especies o servicios apreciables en dinero al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Ya habíamos hablado del hecho generador, pues es toda actividad que realizan las personas y que obviamente da como nacimiento a los tributos, contribuciones, etcétera, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces esto está clarito. Prácticamente la obligación tributaria es el vínculo, como ya les dije, ¿no?, que existe bilateral entre el Estado y las personas o instituciones que tengan que recaudar sus tributos y tengan que dar cuentas, digámoslo así, al SRI. Nacimiento de la obligación tributaria. Decimos que la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Habíamos hablado de que esta es netamente facultad del SRI, de la obligación tributaria. Prácticamente ellos interponen su presupuesto establecido para la misma
y es por eso que se plasma en las normativas, en las reglas que emanan los códigos y todo tipo de resoluciones, actos administrativos, para que nosotros como ciudadanos y las empresas, más bien toda persona que se dedique, toda persona natural o jurídica que tenga algún negocio, o por último solo ser una persona natural, como en este caso, por ejemplo, los que estamos en servicios profesionales, igual tenemos que cumplir con esta obligación. Intereses de los sujetos, pues decimos que igual anteriormente habíamos hablado, ¿no?, de que existe dos clases de sujetos: sujeto activo correspondiente al Estado, mediante su órgano de control recaudador, que es el SRI, y a cargo del sujeto pasivo, que son las personas e instituciones que según la actividad que generen en su RUC, pues son los responsables de la administración tributaria y de dar cuentas al SRI en lo que concierne a contribuciones, al pago de IVA, etcétera, según sea su actividad económica. De las exenciones tributarias, pues esto igual es muy importante, ¿no? De la exención o exoneración tributaria, nos manifiesta que es la exclusión a la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico y social. Esto está estipulado en el artículo 31 al 36 del Código Tributario. Y pues nos manifiesta el artículo 31, obviamente, ¿no?, que la exención tributaria es de exclusión o dispensa legal de la obligación tributaria. El alcance de la exención solo comprenderá los tributos que estuvieran vigentes hasta la fecha de expedición de la ley. Eso está clarito, ¿no? Todo rige a partir de la expedición de la ley, por lo tanto no se entenderán tributos los que se instituyan con posterioridad a ella. Eso está clarito. Perfecto. De las exoneraciones del artículo 35 de la ley del Código Tributario nos dice que dentro de los límites que establezcan la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente el pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales. Aquí hablábamos, ¿no?, de algunos impuestos que, por ejemplo, están exentos, ¿no? Algunas personas, claramente nos dice aquí de orden público, económico y social. Asimismo, las instituciones del Estado, hablábamos también de las municipalidades y otras entidades de gobierno seccional y local, constituido con una independencia administrativa independiente, también lo pueden hacer, dependiendo del tema. Al hablar de excepciones y exoneraciones tributarias, por ejemplo, aquí tenemos las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, que de cierta manera, según su porcentaje, de acuerdo a la ley de discapacidades, la ley orgánica de discapacidades, por ejemplo, reciben algún tipo de excepción, algún tipo de exoneración, al igual de las personas de la tercera edad, que ustedes tienen conocimiento. Eso tienen que tener claro, porque a veces nosotros como ciudadanos no sabemos los beneficios tributarios que nosotros tenemos. Entonces, esto es muy importante conocer. Perfecto. Aquí hablamos de la extinción de la obligación tributaria. Extinción es que prácticamente desaparece la obligación tributaria pendiente que tengamos nosotros con el ente recaudador. Y aquí tenemos cinco títulos muy importantes, ¿no?, que se refieren a la extinción. Y la primera es la solución o pago, que es lógico, ¿no? Yo cuando pago o soluciono el problema, obviamente ya se extingue mi obligación tributaria. La compensación, la confusión, la remisión y la prescripción. Vamos a analizarlos cada una de ellas y vamos a la solución y pago, que nos dice que es el desembolso realizado por el sujeto pasivo, en este caso nosotros los contribuyentes, a fin de satisfacer la obligación ante la administración tributaria. Como les dije, si yo pago, soluciono el problema. A lo que se refiere a la compensación, nos dice que las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de dos maneras: de oficio o a petición de parte. Cuando hablamos que la compensación se hace de oficio, es cuando la misma entidad recaudadora realiza el trámite correspondiente para la extinción, cualquiera que sean las razones. O a petición de parte es cuando el obligado a llevar, el obligado tributario, en este caso el sujeto pasivo, pues realiza o impulsa el trámite. Aquí nos manifiesta petición de parte con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente también. Se puede presentar cualquier reclamo, cualquier proceso administrativo cuando se ha hecho un pago indebido, por ejemplo. Obviamente reconocidos por la autoridad administrativa competente, ¿ya?
o en su caso por el Tribunal Distrital Fiscal, siempre que dichos créditos no se hayan prescrito y los tributos respectivos sean administrados por el mismo órgano. Es decir, prácticamente hay que presentar ante la autoridad competente fiscal y siempre y cuando estos créditos no estén prescritos, es decir, no estén fuera de tiempo. Cabe recalcar que igual la ley del SRI internamente se maneja en tiempos, ¿no? Entonces hay que revisar esa cuestión para no caer en cualquier situación de prescripción que nosotros hablamos del derecho. Es decir, cuando ya no puedo reclamar yo un derecho porque ya prescribe por tiempo. Supongamos, el SRI me dice a mí, pues bueno, el plazo, el tiempo para presentar cualquier queja o cualquier acto administrativo es de 1 año. Posterior a ese año, ya está prescrita la acción, por lo tanto ya no podría presentar. Tengo que hacerlo en el tiempo que a mí me dice la ley. Extinción de la obligación tributaria también nos manifiesta la confusión, que es otro título importante, que se dirige a que se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor de esta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen un tributo respectivo. Entonces, aquí prácticamente es cuando a la vez el acreedor se convierte no tanto en deudor de la obligación y también transfiere sus bienes o derechos que son originarios de un tributo. Entonces, aquí es donde se puede surgir la extinción por obligación por confusión. La remisión nos dice que las deudas tributarias solo podrán condenarse y remitirse en virtud de la ley. Solo condonarse, cuando hablamos de la condonación, hablamos del perdón de la obligación tributaria, que tiene que ser bajo varios parámetros, ¿no? Entonces aquí hablamos de que las deudas solo podrán perdonarse, digamos así, o remitirse en virtud de la ley, siempre y cuando nos manifieste la ley en la cuantía o con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de la obligación tributaria podrán condonarse, podrán perdonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca. Obviamente esto igual, ¿no? Hay que cumplir varios requisitos para que se pueda condonar la obligación tributaria y pues bueno, esto corresponde, como nos dicen, no netamente ya cuando son trámites administrativos, ya un poquito ya fuera de la obligación normal que nosotros hacemos, cuando se ha impulsado algún proceso dentro de la administración tributaria. De la prescripción, pues nos dice que es la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en un plazo de 5 años, contados desde la fecha en que fueron exigibles y en 7 años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si esta resultara incompleta o si no se le hubiera presentado. Entonces aquí hablábamos, ¿no?, de lo anterior. Aquí nos da el plazo de 5 años y de 7 años, según sea el caso, en que las acciones de cobro de créditos, por ejemplo, sus intereses prescriben, y a su vez, prácticamente cuando ya no se presentó, aquí nos dice clarito, en 7 años, cualquier declaración o cualquier situación administrativa, pues va a resultar incompleta, por lo tanto también se tiene que extinguir la obligación tributaria por no haberse presentado a tiempo. A eso se refiere la prescripción. No se presenta a tiempo dentro de los términos o plazos que estipula la ley, por lo tanto yo extingo la obligación tributaria de oficio, como decía la ley, ¿no? O a petición de parte porque ya prescribe la acción, es decir, ya no puedo presentar porque ya pasó el tiempo. Sujetos de la relación jurídico-tributaria, aquí ya está con dibujitos, ¿no? El sujeto activo, nunca se olviden esto es muy importante que nosotros sepamos identificar porque siempre vamos a interactuar en clases, no voy a decir del SRI, siempre es el sujeto activo. Cuando nos referimos al sujeto activo es del Servicio de Rentas Internas y pues el sujeto pasivo exclusivamente puede ser una empresa, una persona natural o jurídica que tiene que cumplir con la obligación tributaria. Eso sí que quede clarito. Sujeto activo es el ente acreedor del tributo. Obviamente ya les manifiesta el SRI. Entonces el ente acreedor, quien recauda los tributos. Sujeto activo
Aquí nos manifiesta, ¿no? La Administración Tributaria Central, la Administración Tributaria Seccional, la Administración Tributaria de Excepción. Bueno, dependiente. Facultades del sujeto activo, facultad reglamentaria, obviamente porque el reglamento tiene sus propias normas dentro de su ordenamiento jurídico. Facultad determinadora, determina los tributos y todo tipo de contribuciones. Facultad resolutiva también, porque resuelve todos los ámbitos administrativos, quejas, procesos, mediante resoluciones administrativas. Facultad sancionadora, como ustedes saben, si no pagamos o no damos cuentas al SRI, igual tienen la potestad de sancionarnos de carácter pecuniario, ¿no? Porque así normalmente se lo hace, es decir, en dinero. Facultad recaudadora, que va en beneficio del Estado. Perfecto. Continuamos. La determinación. La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Y identificamos, ¿no? Encaminados a declarar o establecer la existencia de un hecho generador, como les dije, de acuerdo a la actividad que realice la persona natural o jurídica, de la base imponible también interpuesta en este caso el Banco Central a través del gobierno central, el Banco Central interpone la base imponible que tiene que superarse un monto económico que parece que para el 2022 no superaba los 11.000 y algo, $11.000 y algo. Quien supera esta base imponible, pues decimos que tiene otro tipo de obligación tributaria que vamos a ver más adelante. Y la cuantía de un tributo, igual, son estipendios económicos, ¿no? Que se los hace cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de contribución tributaria. Sistemas de determinación, decimos por declaración del sujeto pasivo. Ya sabemos quiénes son los sujetos pasivos, por actuación de la administración y determinación mixta. ¿Ya? Sujeto pasivo. El sujeto pasivo, aquí nos dice claramente, miren aquí, es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. Al hablar de personas naturales, hablamos de cualquier persona, ¿no? Un ciudadano común y corriente, pero cuando ya es una persona jurídica, es tal vez una empresa que ya se dio como nacimiento como persona jurídica. A esto se refiere a las personas jurídicas. Sujetos pasivos, aquí tenemos pues los contribuyentes, los responsables por representación de las empresas, puede ser de las personas jurídicas, responsable como adquiriente o sucesor también. Aquí hablamos, ustedes saben que igual se llena un formulario cuando prácticamente hay herencias yacentes referidas a cuando alguien fallece, ¿no? Y los herederos quieren tomar parte de lo que les corresponde, lo que el muertito les dejó en vida. Agentes de retención, agentes de percepción. Esto vamos a ver más adelante quiénes son los agentes de retención. Personas naturales, de acuerdo a su origen, se clasifican en ecuatorianos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes. Todos estamos obligados. De acuerdo a su movimiento económico, se clasifican en no obligados a llevar contabilidad y obligados a llevar contabilidad. De acuerdo a la naturaleza de su actividad económica, se clasifican en, aquí vamos, ¿no? Trabajadores y empleados con relación de dependencia, el código de trabajo que también va de la mano con la ley orgánica, con el código tributario, pues prácticamente nos manifiesta cuando existe una relación de dependencia, cuando recibe una remuneración, cuando presta su mano de obra, sus servicios lícitos y personales con una persona. Entonces, prácticamente ahí ya se configura una relación de dependencia, por lo tanto, les corresponde a los trabajadores empleados también deberse al SRI, ¿no? De acuerdo a la actividad que ellos realizan. Los profesionales, por ejemplo, en mi caso, soy una profesional que facturo bajo servicios profesionales, por lo tanto, igual, tengo que reportar todo al SRI. Agentes o comisionistas, sí, los comisionistas de algunas empresas, no sé si ustedes tienen conocimiento, agentes igual, entonces está claro. Los artesanos tienen varios beneficios, es igual en la ley artesanal estarán ahí los beneficios que exentos también de algunas contribuciones, los artesanos.
porque son entes emprendedores, digámoslo así, que la ley de cierta manera les otorga varios beneficios. Empresarios, los empresarios obviamente dueños de la empresa y que dan vida jurídica a las personas jurídicas, digámoslo así. Rentistas o pensionistas, otros trabajadores autónomos. Aquí es importante igual, miren ustedes, los extranjeros sin residencia con bienes en el Ecuador. Los agentes diplomáticos, cuando vamos a representar un país, ellos somos agentes diplomáticos. Los estudiantes, amas de casa y jubilados. Entonces, todos estamos inmersos en prácticamente tener ese derecho, ¿no? Y también la obligación de debernos al SRI en lo que corresponde a contribución tributaria. Sociedades de acuerdo a su origen se clasifican en las sociedades de carácter privadas y de carácter públicas. Las sociedades privadas se clasifican en con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro, cuando una empresa común y corriente, una compañía anónima, por ejemplo, que tiene sus acciones, etcétera, y que tienen fin de lucro, tienen el objetivo, el ánimo de hacer dinero, obviamente, ¿no? Por eso se constituye una empresa. Y sin fines de lucro, lo más, como ejemplo, ¿no? Lo más notorio, las sociedades sin fines de lucro son las fundaciones. Perfecto. Estamos bien. Vamos a seguir. Ya. Ahora sí, el siguiente tema, vamos a analizar el impuesto al valor agregado. Y vamos pasando. Dice el impuesto al valor agregado o IVA, ¿ya? ¿Qué es el IVA? Pues el IVA es uno de los impuestos de mayor recaudación por el Estado. Todos pagamos IVA, bueno, dependiendo de la actividad a la que realicemos. Es un impuesto indirecto sobre el consumo que hacemos las personas naturales o jurídicas, que se genera en todas las etapas de comercialización, clarito esto, ¿no? Y por su naturaleza debe ser pagada por los consumidores finales. Al final de cada mes, de acuerdo a nuestro número de cédula, etcétera, tenemos que hacer declarar este impuesto. Grava a la transferencia de dominio de bienes muebles. Lo que se refiere a bienes muebles es a bienes, por ejemplo, puede ser un vehículo, puede ser, lo más factible es un vehículo, dominio de bienes muebles, ¿ya? A diferencia de los bienes inmuebles, que son, por ejemplo, terrenos y casas, ¿ya? Bienes raíces, digámoslos. Entonces, para que entiendan, grava transferencia de dominio de bienes muebles. O sea, cualquier cosa que yo pueda coger, alzar, esas son las cosas muebles. Puede ser un vehículo. De los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, así como a la prestación de servicios, la ley de régimen tributario interno y su reglamento de aplicación son las normas que regulan los impuestos. Pues aquí vemos, ¿no? Bienes muebles por su naturaleza corporal. Esto no se ve muy bien. Dice el IVA se grava en todas las etapas de comercialización. Esto está clarito. Transferencias de dominio. Cuando yo, bueno, ustedes sí saben la transferencia de dominio, cuando yo voy a comprar algo. Entonces tengo que hacer el trámite de transferencia de dominio. Y también las personas que se dedican a la importación, ¿ya? Hablamos de bienes y también de servicios. Lo que concierne a servicios, decimos que según lo establecido en la ley de régimen tributario interno y su reglamento también regula este tipo de impuesto. Adicionalmente, gravará derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos. Base imponible general. Aquí hablamos de la base imponible. La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación de servicios, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido solo podrá deducirse los valores correspondientes a los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los usos y costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura. ¿Ya? El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y los intereses y las primas de seguro en las ventas o plazos. ¿Ya? Esa es la base imponible. Bueno, el SRI nos genera, ¿no?, una serie de porcentajes que debemos nosotros cumplir, que, bueno, no nos vamos a meter mucho a eso, sino que
vamos a centrarnos en qué es lo que nosotros debemos saber como cuestiones previas, cuestiones generales de lo que es la base imponible general, de lo que es el IVA y cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Artículo 59 dice, base imponible en bienes importados. La base imponible en las importaciones es el resultado de sumar al valor en aduana de los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que configuren la declaración de importación y los demás documentos pertinentes. Todo esto se suma y obviamente saldrá el porcentaje estipulado para que el obligado a llevar contabilidad lo pueda hacer. Artículo 60, base imponible en casos especiales, en los casos de permuta, de retiro de bienes para uso y consumo personal y las donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale el reglamento de la presente ley. Entonces tenemos que irnos del reglamento y especificar cómo es la base imponible, ¿no? El valor exacto de acuerdo a los bienes y en relación a los precios. Entonces eso no puede ser, no puede estar especificado estrictamente en la ley, sino tenemos que debernos a la actividad que hace, por ejemplo, si es cuestión de importación y toda la situación para poder determinar la misma. La transferencia de dominio es uno de los aspectos más importantes en el hecho generador del IVA. A continuación se detalla las transacciones que son consideradas transferencia. Nos dice que todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Ya? Bueno, aquí vemos venta de bienes muebles de naturaleza corporal. Y acá en el último cuadrito tenemos el uso consumo personal por parte del contribuyente o autoconsumo. En lo que se refiere a todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades, decimos que igual aquí están los derechos de autor, de propiedad industrial, derechos conexos, aun cuando la transferencia sea a título gratuito. ¿Ya? En la venta de bienes muebles que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra-venta, incluido el arrendamiento mercantil. Ojo, ¿no? Aquí también nos habla del arrendamiento mercantil y también de cualquier tipo de consignación. Consignación es dar una cosa por otra, consigno un pago, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de consignación, doy por adelantado algo. Dice, siempre que hayan sido recibidas consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra-venta. Obviamente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una promesa de compra-venta, ¿qué estamos asegurando? El negocio, digámoslo así, ¿no? Y posteriormente yo celebro y hago la escritura de compra-venta. Hablando de bienes inmuebles, por acá de bienes muebles nos referimos a los carros, a cosas que yo puedo tocar, puedo coger, puedo alzar. Un terreno o una casa no puedo hacerlo, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Uso o consumo personal por parte del contribuyente de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. Ya vemos cuáles son los bienes muebles. Sujeto activo. Es el sujeto activo de impuesto al valor agregado, el Estado ecuatoriano, y que lo administra a través del Servicio de Rentas Internas, institución creada por el Estado para la recaudación de tributos. Sujeto pasivo, ya habíamos hablado, ¿no? Sujetos pasivos en calidad de contribuyentes cuando importo bienes, servicios gravados con IVA. En calidad de agentes de percepción también cuando vendo bienes o servicios gravados con IVA y cobro el impuesto para pagárselo al fisco, al Estado. En calidad de agentes de retención también, ¿no? Hay muchas empresas que cumplen o tienen esa facultad de ser agentes de retención. El que compara y paga el impuesto y que en el momento de pago retiene un porcentaje para entregárselo al fisco. Esto pasa bastante en empresas para quienes trabajan igual. Hay empresas que dicen, no, nosotros somos agentes de retención, por lo tanto, nosotros vamos a guardar un porcentaje de lo que usted gana para nosotros poder declarar al SRI. Transferencia del IVA. 1. Dice, todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad industrial que ya habíamos hablado, y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se dé en los contratos y negociaciones que originen dicha transferencia y las condiciones que pacten las partes. ¿Ya? Aquí dice clarito, todo acto o contrato realizado por personas naturales jurídicas o sociedades, que es lo mismo, ¿no? Que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal.
¿Ya? Clarito eso. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra-venta, incluido el arrendamiento mercantil bajo todas sus modalidades. Hablamos igual del arrendamiento mercantil, que ya vimos en la anterior diapositiva. El uso consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. Esto ya estaba en la anterior diapositiva. No se causará IVA en los siguientes casos. Ojo aquí, ¿no? 1. Aportes en especie o sociedades. Adjudicaciones por herencia. Aportes en especie o sociedades es cuando, por ejemplo, no aporto en dinero, sino hago un aporte a mi empresa en especie, en cosas, digámoslo así. A diferentes sociedades o tengo acciones también dentro de una empresa, entonces eso primero tiene que regirse a las normativas que tiene cada tipo de empresa para poder cumplir con la obligación. 2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive en sociedad conyugal. Adjudicaciones por herencia. Entonces es muy importante, ¿no? Cuando el de cujus o el que deja de vivir, pues se adjudica o les da en herencia, yo qué sé, o les deja en herencia a sus hijos, por ejemplo, o cualquier otra persona. O por liquidación de sociedades, aquí hablamos igual. Asimismo, cuando disuelven o liquidan, es decir, se quedan en cero las sociedades, cualquier tipo de compañía, también sucede esta situación, ¿no? No se causará IVA en este caso. Inclusive en la sociedad conyugal. Obviamente, al hablar de la sociedad conyugal es la sociedad o es la bolsita de bienes que nace con el matrimonio. Entonces, cuando hay sociedad conyugal, hablamos de esa bolsita, de todos los bienes que caen en esa bolsita cuando una persona, un hombre y una mujer contraen matrimonio. Ventas de negocios en las que se transfiere el activo y el pasivo. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades netamente de personas jurídicas, ¿no? Donaciones de entidades o organismos del sector público, inclusive empresas públicas. Aquí hablamos de las donaciones. ¿Y quién hace donaciones? Las fundaciones, ¿no es cierto? O entidades y organismos del sector público, igual, ellos no tienen que cumplir con esta obligación, inclusive empresas públicas, instituciones de carácter privado, sin fines de lucro, legalmente constituidas. ¿Quién constituye les pregunto a ustedes, ¿dónde yo puedo crear una fundación? ¿En qué institución? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? Ya, normalmente las instituciones de carácter privado sin fines de lucro se los hace bajo regulación del MIES, ¿ya? Entonces aquí nos manifiesta que igual ellos están exentos de esto porque son sin fines de lucro, es decir, no buscan dinero, no buscan lucrarse. Legalmente, obviamente, constituidas para constituirse como fundación, pues igual tienen que cumplir una serie de requisitos, de estatutos y reglamentos internos que exige la ley. Definidas como tales, aquí está, en el reglamento interno. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos de valor. Obviamente aquí hablábamos de las acciones, ¿no? Cuando se constituyen como personas jurídicas y no lo hacen en dinero, sino lo hacen mediante acciones. Las cuotas o aportes que realicen los condominios para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal. ¿A qué se refiere la propiedad horizontal? Pues prácticamente hablamos de todo tipo de construcción a los edificios, ¿no? A los pisos, piso 1, 2, 3, 4. Esa es propiedad horizontal. Aquí nos dice las cuotas o aportes que realicen los condominios para el mantenimiento de los condominios, valga la redundancia, de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanización. Han visto que siempre cuando vivimos en condominios nos dicen, ¿sabe qué vecina tiene que poner para el guardia? Para los gastos administrativos, yo que sé, de tal situación, que se dañó la puerta principal de todo el condominio, o que el jardín está mal, o que tienen que arreglar alguna cosita. ¿Qué ponen ahí? Se llama eso alicuotas. Es decir, pequeñas cuotas que reúnen los vecinos, los dueños de cada propiedad horizontal de cada piso, para que puedan vivir mejor, ¿no? Tengan mayores facilidades y mejor comodidad de vida según sus necesidades.
Artículo 55, transferencias e importaciones con tarifa cero. Dice, tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes. 1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos, y de pesca que se mantengan en estado natural. ¿Ya? Bienes con tarifa cero. Es decir, aquellos que, o sea, no graban IVA con tarifa cero, ¿no? Aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificar su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento, congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmonte, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el faneamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamientos, o sea, actividades de procesamiento. Es decir, productos en su estado natural, ¿ya? Que no hayan sido industrializados, digámoslo así, o procesados. Las leches en su estado natural, pasteurizada, homogeneizada y en polvo de producción nacional, los quesos y yogures, leches maternizadas, proteicos infantiles, clarito, ¿no? También lo que es el pan, el azúcar, la panela, la sal, la manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, los enlatados nacionales de atún. Miren, esto es importante. Enlatados nacionales de atún, dice, ¿ya? Macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el aceite de oliva. 4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, flores, follajes y ramas cortadas en estado fresco, ¿ya? Tinturadas o preservadas, esquejes, raíces vivas, harinas de pescado y los alimentos balanceados preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar y otros preparados que se utilizan como comida de animal que se crían para alimentación humana. Fertilizantes, los insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoca negra, antiparásitos y productos veterinarios, así como materia prima e insumos para el sector agropecuario, acuícola y pesquero, importados o adquiridos en el mercado interno de acuerdo con las listas que mediante decreto establezca el presidente de la República. Y yo me pregunto, ¿por qué estos, por ejemplo, grabarán tarifa cero? Nos habla de la materia prima, ¿no es cierto? De todos los productos que no son industrializados, que no son convertidos, que no utilizan de maquinarias para hacerse un nuevo producto, por ejemplo. Entonces, es muy importante esto porque de cierta manera nos da un apoyo bastante grande, ¿no? A lo que es el mercado interno, prácticamente a todas las personas que se dedican a emprender. Entonces, esto es muy importante porque dentro del mercado interno, ahora con la nueva modalidad que tenemos nosotros y con la nueva ideología del presidente, pues nos ha manifestado de que el sector agropecuario, el sector productivo va a tener más apoyo. ¿Ya? Entonces, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de que se creen nuevas empresas, nuevas industrias, nuevos emprendimientos que nos permita dar trabajo a la tanta gente que no tiene trabajo. Entonces, miren ustedes cómo de cierta manera también hay beneficios que son bienes con tarifa que graba con tarifa cero por ciertas cuestiones, ¿no? Y es por una razón, y es por la razón que ya les estoy manifestando. 5, los tractores de llantas hasta 300 HP, sus partes y repuestos, incluyendo el tipo de canguro y los que se utilizan en el cultivo de arroz u otros cultivos agrícolas o actividad agropecuaria. Aquí están los arados, las rastras, los surcadores y vertedores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras, pasto, bombas de fumigación, portables, aspersores y rociadores para equipo de riego y demás elementos de maquinaria de uso agropecuario, acuícola y pesca. Partes y piezas que se establezcan por parte del presidente de la República mediante decreto. Hago énfasis a esto, ¿por qué? Porque hoy en día y siempre ha prevalecido de que igual al sector productivo hay que darle apoyo, hay que darle beneficios para que ellos también puedan invertir
su capital, sus ahorros, su dinerito, y con eso puedan generar mayores fuentes de trabajo, ¿no? 6. Medicamentos y drogas de uso humano. Aquí vamos en el ámbito ya de salud, ¿no? De acuerdo con las listas que mediante decreto establecerá anualmente el presidente de la República. Obviamente el Ejecutivo, el presidente de la República, mediante decreto puede disponer algunas situaciones o cambios o modificaciones en la ley, digámoslo así, ¿no? En beneficio, en este caso, de cualquier régimen, en este caso el régimen tributario. Así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realicen las publicaciones antes establecidas, regirá las listas anteriores. Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medir la glucosa, bombas de insulina, marcapasos. ¿Por qué será esto? Igual, ¿no? El Ecuador tiene bastantes personas que sufren de enfermedades catastróficas, de insuficiencia renal. Entonces, de cierta manera, imagínense, son bienes, son productos que graban tarifa cero por la necesidad de las personas. Entonces, decimos que la ley siempre es para lo venidero, siempre va para adelante y una ley se crea en base a la necesidad de una población. Papel bond, papel periódico, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros. Los que se exporten, los que salgan de aquí. Los que introduzcan al país, los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, regionales y subregionales en los casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos. Esto es muy importante. Tuve la oportunidad igual de ser una agente diplomática en los Estados Unidos y pues obviamente ahí ese país no nos grababa a nosotros, tenían que devolvernos el IVA. Eso más o menos de manera personal les cuento, ¿no? Eso más o menos me pasó hace 8 años que tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos como agente diplomático y surtía este tipo de beneficios, ¿no? Ahí también, los diplomáticos, cualquier extranjero que esté representando un país en tierras ajenas, en este caso, por ejemplo, yo en Estados Unidos, de carácter regional o subregional también, pues se encuentran liberados de estos, del IVA, ¿no? De estos derechos e impuestos. Los pasajeros que ingresan al país hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. La Ley Orgánica de Aduanas es otro tema, entonces de gana nos vamos a meter a eso, pero tenemos que tener en cuenta que igual los pasajeros que ingresan al país hasta el valor de la franquicia reconocida por la ley ya especial que ellos se manejan. En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas, todo tipo de donación, ¿no? De carácter público-privado, y de la cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y empresas públicas. Igual, tampoco, todo lo que es donaciones. Ayuda social, digámoslo así. Los bienes que con el carácter de admisión temporal o de tránsito se introduzcan al país mientras no sean objeto de nacionalización. Los administradores y operadores de zonas especiales de desarrollo económico, siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a una zona autorizada o incorporados en algún proceso de transformación productiva que ahí se desarrolle, ¿ya? Decimos de energía eléctrica, miren ustedes las lámparas LED, aviones, avionetas, helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios, vehículos eléctricos para paso particular, transporte público y de carga. Obvio que también tenemos que revisar las últimas reformas, ¿no? De la última ley que entró en vigencia, la ley de oportunidades, que fue impulsada por el presidente. Entonces eso también es muy importante porque hay muchos beneficios tributarios. Y dentro de esos aquí igual hago mención a los vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga. Los artículos introducidos al país bajo el régimen de tráfico postal internacional y correos rápidos, siempre que el valor de la aduana del envío, miren ustedes, sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante el decreto del presidente y que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines comerciales. Bueno, esto es ya otra situación, ¿no? Cuando nosotros vamos a importar y el servicio de aduanas tiene que imponer igual la norma especial que ellos les dije.
El oro adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma directa por intermedio de los agentes económicos públicos o privados debidamente autorizados por el propio banco a partir del 1 de enero del 2018, la misma tarifa será aplicada al oro adquirido por titulares, concesiones mineras o personas naturales o jurídicas que cuenten con licencia de comercialización otorgada por el Ministerio Sectorial. ¿Ya? El oro adquirido por el Banco Central, ¿por qué esto será? Porque es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Otro recurso no renovable, ¿alguien sabe? El Ya, otro petróleo. recurso, ¿perdón? El petróleo. Exacto, ajá, son recursos no renovables. Dice que prácticamente todo lo que uno se recibe del oro, del petróleo, de las minas y toda esa situación, de toda esa actividad que rige en nuestro país, pues son considerados los recursos no renovables, es decir, que no se pueden renovar. O sea, que una vez se acaba el petróleo, vean, jodidos. Pero dando gracias a Dios somos un país rico en petróleo, por lo tanto, esto se refiere a los recursos no renovables. Cocinas de uso doméstico eléctrico y las cocinas que funcionan exclusivamente mediante mecanismos electrónicos de inducción. Un proyecto, ¿se acuerdan? Un proyecto de las cocinas de inducción que no tuvo mucho éxito, incluyendo las que tengan horno eléctrico, así como las ollas de uso doméstico diseñadas para su utilización en cocinas de inducción y en los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para su uso doméstico, incluyendo las duchas eléctricas. Embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector pesquero artesanal. Siempre hablamos aquí de los artesanos, ¿no? ¿Ya? Las baterías, cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos. Miren ustedes, aquí también constan ellos. Paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales. Barcos pesqueros de construcción nueva de astillero. Ya, pues bueno, aquí vemos, ¿no? Productos alimenticios en estado natural. Miren ustedes, aquí están los embutidos de leche en estado natural que ya habíamos hablado. ¿Qué más? Leche en polvo también, leches maternizadas y proteicos infantiles, medicamentos, envases de etiquetas. Aquí tenemos el papel bond, esto ya vimos, todo esto ya vimos. El queso, el yogur, el pan, todo esto ya vimos en anterior diapositiva. Los espectáculos públicos, los prestadores personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional del Artesano. Esto es muy importante. Eso sí, por ejemplo, si alguien de ustedes es o tiene la intención de crear un negocio, un emprendimiento, pues háganse artesanos. Si alguien es hábil en alguna actividad, tiene algún talento, pues créanme que hay muchas aristas dentro de la Junta Nacional del Artesano en donde se puede calificar y siendo artesano calificado, pues tiene muchos beneficios tributarios. Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, los sistemas de lotería de Junta de Beneficencia de Guayaquil, de Fe y Alegría. Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, obviamente porque dan un servicio, ¿no? Tienen otro ámbito, entonces por eso es que igual ellos graban tarifa cero. Los de salud, incluyendo los de medicina, prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos, los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para vivienda, siempre buscando, si ven que la ley siempre busca el bien vivir de las personas, sea una persona que es obrera, es trabajadora, una persona que igual invierte su dinero para importar, las personas igual para cuidar su salud, personas de enfermedades catastróficas. Miren la ley como es de generosa, ¿no? Exclusivamente aquí nos dice en arrendamientos de bienes de inmuebles para vivienda, en aras de proteger los derechos pro homine o derechos del ser humano. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y la recolección de basura. Los de educación en todos sus niveles. Cabe recalcar que estos derechos prácticamente son derechos fundamentales que manifiesta nuestra Constitución. Imagínense, ya vemos el ámbito de lo laboral, vemos el ámbito también de la salud, y acá miren, los de educación en todos los niveles, los de las guarderías infantiles y de hogares de ancianos, los religiosos y la impresión de libros para conocimiento. ¿Ya? Artículo 57. Dice, las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos.
Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias primas, insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente acompañada con la copia de los respectivos documentos de exportación. Siempre hay que tener igual, ¿no? Las facturas, todo lo que entra y sale de nuestro bolsillo, digámoslo así. Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los exportadores. Artículo 64, facturación de impuesto. Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente del bien o del beneficiario el servicio de facturas, boletas o notas de venta. Ojo que también cualquier nota de venta según sea el caso. Por las operaciones que efectúen en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicio no se encuentre grabado o tenga tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercancías transferidas y el precio de los servicios prestados y la tarifa de impuesto y el IVA cobrado. Siempre han visto en las facturas, en cualquier nota de venta, que tiene siempre que constar el IVA, ¿no? Cuando se graba con tarifa 12 o dependiendo, ¿no? A la actividad que se dediquen. Entonces, se genera el IVA. En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al valor agregado del precio de venta. ¿Ya? Artículo 65, la tarifa del impuesto al valor agregado es de 12%, que ya manifesté anteriormente. Eso nos rige, entonces todo es grabado con tarifa 12, a excepto de las pequeñas excepciones que manifiesta la ley en todos los ámbitos que ustedes ya vieron. Artículo 66, el crédito tributario. ¿A qué se entiende por crédito tributario? Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones locales e importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo, de los bienes, de las materias primas o insumos, de los servicios grabados con este impuesto. Siempre que tales bienes o tales servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización. Chévere aquí, ¿no? De otros bienes y servicios grabados con este impuesto, que podrá ser usado hasta en 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración. Es decir, ellos dan un crédito tributario que no es en dinero, no es que nos devuelven en dinero, sino que nos dan como un cupo de crédito tributario para nosotros poder hacer uso del mismo. Para tener derecho al crédito tributario, el valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se haya reembolsado documentos de importación y comprobantes de retención. Todo ya sea, aquí dice clarito, ¿no? Toda la adquisición con los respectivos comprobantes, sean facturas, cualquier documento de importación o los comprobantes de la retención que les hacen, ¿no? El crédito tributario generado por el impuesto al valor agregado podrá ser usado de acuerdo a las siguientes reglas. Nos dice: 1. Podrá utilizar el 100% del crédito tributario en los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado y IVA en los siguientes casos. A. En la producción o comercialización de bienes para el mercado interno grabados con tarifa vigente de IVA distinta de 0%. Producción y comercialización de bienes de mercado interno. ¿Ya? Igual. Importante. En la prestación de servicios grabados con tarifa vigente de IVA distinta del 0%. ¿Ya? En la comercialización de paquetes de turismo respectivo facturados dentro o fuera del país brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador. En la venta directa de bienes y servicios grabados con tarifa del 0% de IVA a exportadores. Anteriormente hablábamos de los exportadores. En la exportación de bienes y servicios. 2. Sujeto pasivo del IVA que se dediquen a la producción. Siempre hablamos de producción, ¿no? Y de la comercialización de bienes o prestación de servicios que en parte estén grabados con tarifa del 0% y parte con tarifa vigente de IVA distinta del 0%, considerando por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importaciones de bienes que pasan a formar parte de un activo fijo, por parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes de materias primas, insumos y por otra utilización de servicio. La proporción del IVA pagado en compras de bienes y servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas grabadas con la tarifa vigente del IVA distintas del 0%, más las exportaciones, más las ventas del paquete de turismo respectivo, facturada dentro o fuera del país,
brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios grabados con tarifa cero, de IVA a exportadores, con el total de las ventas. Ahí se les otorga el crédito tributario. Aquí están todas las especificaciones. No dan derecho a crédito tributario por el IVA pagado. Dice, las adquisiciones locales de importaciones de bienes, de activos fijos o la utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios grabados en su totalidad con tarifa 0% de IVA. ¿Ya? Las adquisiciones locales de importaciones de bienes y utilización de servicios por parte de las instituciones, entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado, entidades y organismos de seguridad social, las entidades financieras, ni los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ya? Entonces ellos no dan derecho a crédito tributario. Si bien tienen beneficios, pero igual aquí no dan derecho a crédito tributario por el IVA pagado. Artículo 67, declaración de impuesto, nos manifiesta que los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto a las operaciones que realicen mensualmente, ya habíamos hablado, ¿no? Dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago, en cuyo caso podrán presentar su declaración en el mes subsiguiente de realizadas en la forma y plazo que se establezca en el reglamento. Sabemos que igual, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en el mes de febrero. El mes que viene me tocaría pagar recién el mes de febrero. Siempre se paga así, ¿no? En la declaración del IVA. Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o prestan servicios grabados con tarifa cero o no grabados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado. Presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, más o menos que sea un agente de retención de IVA. Cabe recalcar que esto se lo puede hacer de manera mensual y también semestral, dependiendo la actividad con la que se genere el rubro. Artículo 68, liquidación de impuestos. Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones grabadas. Del impuesto liquidado se reducirá el valor del crédito tributario del que trata el artículo 66. Artículo 69, pago del impuesto. La diferencia resultante luego de la deducción indicada en el artículo anterior constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para presentar la declaración. Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, en este caso algún crédito tributario, dicho saldo será considerado, aquí está, como crédito tributario, que será efectivo en la declaración del mes siguiente. Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas del sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. Es un beneficio, ¿no? El crédito tributario. No nos dan en dinero, pero eso está ahí en el SRI, en la página del SRI, una vez reunido todos los requisitos por alguna situación de que nosotros necesitamos. Entonces, aquí dice, puede utilizarse en la posterior declaración, ¿no? Tal vez yo no declaro o me faltó algo, entonces me suple el crédito tributario que tengo yo ya generado. Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuman que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los 6 meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al director regional o provincial del Servicio de Rentas Internas, en este caso la devolución o compensación del crédito tributario, originado por retenciones que les hayan sido practicadas hasta dentro de 5 años contados desde la fecha de pago. La devolución o compensación de saldos de IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos y consiguientemente no causarán intereses. Eso es cuando se exceden. Artículo 74. El IVA pagado por personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso de consumo personal les sea reintegrado a través de la emisión de algún cheque, transferencia bancaria o por cualquier medio de pago, sin intereses y en un tiempo no mayor a 90 días, una vez presentado su solicitud de conformidad con el reglamento respectivo. Si vencido el término antes indicado, no se hubiese desembolsado el impuesto al valor agregado reclamado, se reconocerán los respectivos intereses legales. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? Ya. En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente, se dispondrá su reintegro y en los casos en los que esta devolución indebida se haya generado por consumo de bienes y servicios distintos a los de la primera necesidad
o que dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, se cobrará una multa del 100% adicional sobre dichos valores mismos que podrán ser compensados con las devoluciones futuras, ya en todo proceso de control, ¿no? El IVA pagado en adquisiciones locales para su uso personal y exclusivo de cualquiera de los bienes establecidos en los numerales 1 o 8 del artículo 74 de la Ley de Discapacidades no tendrá límite en cuanto al monto de su reintegro. El beneficio establecido en este artículo no podrá extenderse a más de un beneficiario, también será aplicable a sus sustitutos. ¿A qué hablamos de los sustitutos? Pues aquí nos habla del pago de adquisiciones locales, pero obviamente para uso personal y exclusivo de los numerales 1 a 8 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Hay varios beneficios para las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando importan o compran un vehículo carísimo, pero siempre y cuando aquí dice clarito, para uso personal y exclusivo de la persona con discapacidad. Entonces yo tengo que justificar eso en el SRI, de que perfecto, mi familiar, porque en realidad necesita, no puede caminar, está paralítico, lo que sea, yo necesito un vehículo exclusivo para uso personal de la persona con discapacidad. Por lo tanto, tengo este beneficio. Pero si no, imagínense si no justifico. Entonces, no podría solicitar y de ley tendría que pagar el IVA y todos los servicios de aduana y todo eso, dependiendo si traigo un vehículo, yo que sé, de otro país. Entonces, en este punto, bueno, no sé si ustedes igual supieron y todo eso, pero no ven tantos ministros, tantas personas, servidores y servidores públicas, jueces inclusive, prácticamente importaron vehículos carísimos al Ecuador. ¿Y cómo justificaron? Diciendo que ellos son un grupo de atención prioritaria porque tienen alguna discapacidad. Y les exoneraron los impuestos, pero después la ley se puso más rígida, hay nuevos requisitos porque en realidad eso ya era aprovecharse del tenor literal y de lo que decía la ley. Entonces, imagínense, todo el mundo aquí era discapacitado y tenían unos carrísimos. Entonces, para evitar esa situación, tengo entendido que hoy ya se está dando los carnets mediante el Ministerio de Salud Pública a las personas de discapacidad, pero haciéndoles ya otro tipo de exámenes y asegurándose de que en realidad tengan esa condición. ¿Ya? Las personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, de uso o consumo personal. Normalmente aquí puede ser, por ejemplo, en asuntos de salud y toda la situación, ¿no?, que les hacen la devolución del IVA. La base imponible máxima del consumo mensual a la que se aplicará el valor a devolver podrá ser de hasta 2 salarios básicos unificados del trabajador vigente al 1 de enero del año en que se efectuó la adquisición, de conformidad con los límites y condiciones establecidas en el reglamento. Estas son situaciones ya expresas, ¿no?, que no podemos modificar o interpretar la ley. ¿Ya? En los procesos de control en que se identifiquen que se devolvieron valores indebidamente, se dispondrá su reintegro, y en los casos en los que esta devolución indebida se haya generado por consumo de bienes y servicios distintos a los de la primera necesidad o de dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, se cobrará una multa del 100% adicional sobre dichos valores mismos que podrán ser compensados con las devoluciones futuras en todo proceso de control. Devolución del IVA pagado en actividades de producciones y audiovisuales, televisivas y cinematográficas. Las sociedades que se dediquen exclusivamente a la producción audiovisual, producción de videos musicales, telenovelas, series, miniseries, reality shows, televisivas y en plataformas de internet o producciones cinematográficas que efectúen sus rodajes en el Ecuador, tienen derecho a que el 50% del impuesto al valor agregado pagado en gastos de desarrollo, preproducción y postproducción relacionados directa y exclusivamente con la producción de sus obras o productos, les sea reintegrado sin intereses a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Igual, miren, a este sector, ¿no?, se les otorga la devolución del IVA por este tipo de prácticas. Las sociedades que pretendan beneficiarse de esta disposición deberán registrarse previa a la solicitud de devolución en el servicio de rentas internas. En la página no están abarcadas en este incentivo las sociedades que se dedican a las actividades de programación y transmisión, aun cuando tengan a su cargo actividades de producción. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones, límites, requisitos y procedimientos ágiles
y a efectos de la aplicación de este artículo, considerando los principios de simplicidad administrativa y eficiencia. Es decir, todos los trámites tienen que ser rápidos, tienen que ser ágiles, ¿no? Y para que se haga el trámite de devolución del IVA, siempre y cuando esté inmersos dentro de todas las actividades que ya habíamos visto. Ya, pues aquí tenemos ejemplo de declaración del IVA, agente de percepción. Aquí miren el IVA cobrado 600, IVA pagado 300, IVA causado $300. Aquí vamos viendo el rubro, crédito tributario del mes anterior. Miren, ha tenido 200, retenciones en la fuente realizada por los clientes 60, crédito tributario para el siguiente mes, total a pagar 1040. Agentes de retención. Retención del 30%. Hay que verificar por qué le hacen una retención del 30%. Normalmente, por ejemplo, a las personas que estamos bajo servicios profesionales, nos hacen una retención del 30%. Total, iba a pagar como agente de retención 25,36. Total de impuestos al valor agregado por pagar 65,36. Interesante. Iba cobrado, listo. Ya, bueno, todo esto está en la ley orgánica del régimen tributario, ¿no? Y también tanto en el reglamento y en las otras normas conexas, ¿no? Que ustedes pueden visualizar. En este caso, la ley de aduanas, la ley de discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son leyes conexas que van de la mano. Pues bien, ahora vamos a ver las siguientes diapositivas. Y ya me pasé la hora. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta ahí con la explicación. La siguiente clase igual, ustedes saben que por honor al tiempo hay que avanzar en materia. Cualquier situación que desconozcan o que tengan alguna duda, pues la clase, antes de iniciar la clase anterior, pues les estaré solventando. Y hay que ser claros, ¿no? Que todo lo que consta, esto es una ley muy rígida. No podemos hacer una interpretación a la ley porque la administración tributaria ya nos da específicamente tanto las excepciones en donde yo, por ejemplo, merezco tener un crédito tributario cuando yo tengo que pagar el IVA grabado con tarifa 12 o con tarifa 0. Entonces no podemos inventarnos o no podemos hacer una interpretación a la norma, sino estrictamente hacer lo que manifiesta la ley, los reglamentos, y todos los decretos ejecutivos también que emana el presidente de la República y todas las leyes suplementarias a la misma. Entonces, es por eso que sí es un poquito rígida, ¿no? La materia, pero tenemos que conocer, tenemos que saber por lo menos cuestiones generales a lo que se refiere y el alcance de la ley dentro de la administración tributaria. Yo les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cualquier situación o documento que se vaya a subir a la plataforma, la clase que tenemos, no sé cuándo es, bueno, el día que tengamos clases yo les estaría comunicando. Eso es, compañeros, que tengan una linda noche. Gracias, buenas noches. Gracias, profe.